Hoy analizaremos el punto de vista psicológico de Santiago Kazuki. ¿Cuál es el motivo de maltratar a su sobrina? El atrevimiento de perversión de dañar su núcleo familiar. Y la falta de raciocinio de pensar que los actos y los daños que yo hago a otras personas, alguien me lo podría hacer a mí mismo. El ermitaño, una persona que daña y daña y daña hasta quedarse solo sin importar nadie más, solo yo. Santiago Kazuki cometió uno de los errores más depravados de acto moral. Un hecho indignante, cosa que a Santiago no le gusta, que violen su dignidad. La dignidad es algo de mucho valor para los seres humanos. Nuestra autoestima nos ayuda a seguir adelante positivamente. Nuestra dignidad, respeto y valores familiares son vitales para sobresalir ante una sociedad cada día más intelectual. Pero si yo quiero ese respeto, ¿cómo hacer daño a mi núcleo familiar, a mi propia sobrina? Un 3 de agosto del año 2021, alguien levantaba la voz en la agencia del Ministerio Público de Guadalajara, Jalisco. Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra Abuso Sexual. La bomba había caído y se hacía pública esta noticia. Pesaban los cargos de abuso sexual infantil contra su propia sobrina. El apocalipsis de Santiago Kazuki había llegado. ¿Puedo yo, como mujer, saber quién es un abusador? ¿En quién puedo yo confiar? ¿Debo confiar en mi propia familia? ¿Acaso debo estar encerrada de todo el mundo? ¿Alguien me podría explicar en quién debo confiar? Mi nombre es Carmen Hernández Sánchez del Río, doctora en Pedagogía, sexóloga y experta en educación sexual y prevención del abuso sexual en la infancia. Puedes leer muchos libros y ver muchos tutoriales en YouTube. Ninguno te va a decir cómo por su aspecto físico tú puedas decir este es, este no es. Pero sí que hay comportamientos y situaciones de las que tienes que estar atenta, porque de los agresores sexuales, precisamente el abusador de niños y niñas es la persona más integrada a la sociedad. Lo primero que tienes que saber es que los abusadores son como lobos al acecho, disfrazados de oveja, y tú verás muchas ovejitas a tu alrededor, pero no podrás distinguir ni imaginar cuál de esas ovejitas lleva por dentro al lobo. Cuando casi nadie hablaba de abuso sexual, nos enterábamos por las noticias de agresiones y por lo general eran producidos por personas desconocidas y con trastornos de personalidad. Y durante mucho tiempo creímos que teníamos que tener protegidos a nuestros niños de los extraños y enfermos. Y aunque esto es verdad, realmente es una minoría. La actuación violenta y producida por un desconocido se llama violación, pero yo quiero hablarte del abuso que lamentablemente se produce en el entorno de confianza del niño o que se le ha ganado la confianza, porque recuerda que el abusador solo requiere de tiempo. Por otro lado, se encuentran integrados en la sociedad y pueden aparentar una fachada intachable. Pueden dar la impresión de ser personas rectas y morales. Son personas socialmente muy aceptadas, tienen una vida muy normal. Cuando sucede un caso de abuso, los vecinos dicen, pero ¿cómo? Ese señor que ayudaba a todos los del barrio, o ¿cómo? Ese señor tan educado, tan correcto que se veía, con personalidad dentro de lo normal. Muchos de ellos tienen pareja, familia, amigos, trabajo. La gran mayoría de los abusadores sexuales son personas gentiles y cariñosas que de hecho pueden querer a los niños. Los abusadores son personas muy hábiles para manipular los sentimientos de los demás. Un abusador buscará niñas y niños inseguros, con miedo, muy obedientes, emocionalmente muy solos y necesitados de amor, porque saben que les resultará sencillo acercarse y ganarse su confianza por medio del afecto. Primero, establece una relación de confianza no sexualizada, desde una postura de familiaridad, y gradualmente irá involucrando los acercamientos sexuales, que se complicará desde grados de menor intimidad hasta llegar a episodios francamente sexuales a medida que pasa el tiempo. Y aquí quiero hacer un inciso, porque este proceso lleva tiempo, no se produce de un día para otro. El abusador crea una relación, una complicidad durante tiempo. Esto lo hace antes de empezar a abusar.
él o la menor, lo que ven son manifestaciones de afecto que tanto necesitan. Pero si tú estás ahí, con un mínimo de interacción, sabes o puedes intuir que algo le pasa o que algo está pasando. Porque esto, como te digo, lleva tiempo. Los niños, sin darse cuenta, lo que buscan es atención y los abusadores la dan. Al menos le consienten, quieren jugar con ese niño o esa niña, quieren estar con ellos, emplean tiempo en ellos. Lo que para unos padres igual es una molestia, para ellos es un placer atender a esos niños y tenerles paciencia. Los abusadores ofrecen un falso amor, a los niños les vale. Y además utilizan estrategias premeditadas y deliberadas para tantear, para probar la respuesta del menor. ¿Cómo saber si fui violada? ¿Debe ser acto sexual en todo el ámbito? Porque en mi caso me manosearon solamente. Y quiero saber cuál es el grado de violación o hasta dónde llega el límite de decir que fui violada. Como el caso de Patty, que ahora nos pregunta de algo que es muy recurrente en nuestra sociedad, pero muy poco hablado, incluso se habla como un mito. Que Patty dice que está recordando, está soñando, se está imaginando, ella no sabe si es imaginación o realidad, que en algún momento de su infancia fue tocada, vista o abusada sexualmente por un primo, por un tío que tenía cercano. ¿Cómo hacerle, pregunta Patty, para poder saber si fue un abuso o no fue un abuso? En primer lugar, le agradecemos la valentía por la pregunta. Cuando una persona está recordando, hay muy altas posibilidades de que haya sido abusada la persona. No está inventando ni está soñando cosas que sean producto de su cabeza, sino que más bien, como ella ha venido creciendo, lo que pasa es que está resurgiendo esos recuerdos, que ahora la persona está más fuerte y los puede trabajar. ¿Qué es lo que se daña en un abuso? Hay que recordar que un abuso sexual no hay, mucha gente luego malamente dice que es diferente cuando una persona sí la violaron a cuando nada más la vieron o cuando nada más la tocaron. Psicológicamente trae el mismo conflicto, el mismo problema, el mismo grado de destrucción, sobre todo en el área de la confianza. ¿Cómo saber si tengo daño? Si me está afectando en mi vida y no me doy cuenta de mis cambios de personalidad después de sufrir un abuso sexual no consentido. Puede verse afectada en muchos sentidos, es decir, la persona puede percibir que su cuerpo de alguna manera no es adecuado, puede incluso tener la sensación de cubrirlo con el objeto quizás de no sufrir algún otro ataque posteriormente, de no llamar la atención. Es común ver a personas que han sufrido abuso vestirse de una manera más cubierta, es decir, ropa más holgada, de tallas más grandes, que no permitan hasta cierto punto ver su cuerpo, encorvarse incluso como una manera de cubrirse. Entonces, la imagen corporal o la percepción de la imagen es una de las primeras cosas que se puede ver afectada y la persona puede sentirse muy, muy insegura de mostrar su cuerpo. Bueno, otra área que también se ve afectada es la que tiene que ver con las emociones, en este caso con lo que es la tristeza. La persona puede tener una sensación de desesperanza, sentirse mal con su entorno, empezar a experimentar una especie de sensación de no ser suficiente, de indefensión, ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Y entonces la persona empieza a tener manifestaciones de tristeza. Bien, otra área que se ve afectada es la referente a las emociones también, pero lo que tiene que ver con el enojo. La persona que ha sido víctima de abuso puede sentir mucho enojo sobre la persona o las personas que la hayan agredido. Con su agresor, en este caso, puede sentir mucho coraje, muchas manifestaciones de aversión, incluso odio, ¿no? O deseos de que esa persona no esté. Santiago Kazuki se siente inmune ante el abuso sexual que cometió contra su sobrina de 13 años. No tiene vergüenza de salir en redes sociales y decir: «Miren,
Soy abogado y ejerzo mi profesión. Yo me pregunto, ¿cómo defendería un caso de abuso sexual infantil donde él sea el defensor de la niña afectada? ¿Con qué moral haría su trabajo? ¿Con qué cara sale a hablar de temas bíblicos en su canal de Asiático? Estas y muchas preguntas son el pan de cada día para Santiago Kazuki, el infiltrado. Ha hecho amenazas públicamente, que haciendo uso de su cédula profesional, demandará a todo aquel que se interponga en su camino. No le importa llevarse entre las patas a quien sea, incluso mostrando demandas falsas, sabiendo que con la misma riata puede ser colgado él mismo. En Guadalajara han existido casos donde magistrados han perdido su profesión por haber abusado sexualmente de menores. ¿Recuerdas esto, Santiago? Si un magistrado perdió su trabajo, ¿dónde quedas tú? Un magistrado en Jalisco, señalado de agredir sexualmente a su sobrina de 14 años. La Fiscalía de Justicia del Estado confirmó que ya hay 2 denuncias en su contra, una por amenazas y la otra por abuso sexual infantil. En el baño, en la sala, en la cocina. Así fue captado con su sobrina, una menor de 14 años, el magistrado José de Jesús Covarrubia Dueñas. Fue en una cena en la que una vecina expresó su preocupación a la madre y entonces pareja del magistrado por los acercamientos inapropiados de este con la menor, y al no creer en sus sospechas, las mujeres revisaron las cámaras y encontraron, además de estos videos, varios más que ya han sido presentados en la Fiscalía Estatal de Jalisco junto a una denuncia por abuso sexual infantil el pasado 6 de noviembre y a la que se ha sumado esta semana otra denuncia por violencia y amenazas en contra de la ahora expareja y madre de 2 hijos del magistrado y profesor de la Universidad de Guadalajara. Después de que uno de los videos se hiciera viral, varias alumnas de la División de Estudios Jurídicos se organizaron para acudir a la Rectoría y al Congreso de Jalisco y entregar un pliego petitorio exigiendo el desafuero de esa casa máxima de estudios donde actualmente es profesor y ha ostentado el cargo de director de la carrera. Y mientras que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco en días pasados sostuvo una sesión extraordinaria a fin de separar de su cargo de manera temporal al presidente de la Quinta Sala en materia civil, la sanción que impuso la Universidad de Guadalajara fue ligera debido a que solo envió un comunicado donde explica que continuarán con las investigaciones para no entorpecer el proceso que se le sigue por posibles casos de acoso en las aulas del centro universitario. En la denuncia presentada ante la Fiscalía se lee: él le ha prometido diversos regalos. En una ocasión le dio 9,000 pesos y él mismo le inscribió en una escuela privada. Por lo pronto, y a pesar de que el magistrado Covarrubias Dueñas ha sido separado de su cargo, existen voces que aseguran que ha visitado la Ciudad de México en busca de un apoyo para cobijarlo. Quien debe de sentir pena y vergüenza por sus acciones es aquel que comete la atrocidad de interrumpir la infancia de cualquier menor, sin importar el género. En este punto creo que sí, en efecto es muy importante el enfatizar que a los hombres también nos pasa esto y tenemos que comenzar a denunciar y a hablar sobre este tipo de cosas, porque es realmente uno de los mayores cánceres que tiene nuestro país hoy en día. Las cifras, como tú bien dices, son alarmantes. El 75% de los casos suceden en un primer entorno, es decir, alguien de la familia o alguien muy, muy cercano a ti. Y bueno, insisto, el que México ocupe este primer lugar es algo aterrador. Primer lugar, escuche bien, primer lugar en abuso infantil, en abuso sexual infantil. Es terrible. México ocupa este primer lugar. Y también lo aterrador de este tema, Salvador, es que muchas veces los adultos no les creen a los niños. Eso es algo terrible, para mí incomprensible, pero yo creo que hay algo que también se tiene que decir, y es: el secreto familiar se ha convertido en una permisión social. Si estamos hablando de que el 75% de los casos sucede a manos de algún familiar,
Entonces, creo que hay una parte del tejido social y de la estructura familiar en todos los niveles socioeconómicos, porque esto es algo muy importante que decir. Esto pasa en todos los estratos sociales de la población mexicana. Es muy importante lo que esto está marcando, ¿no? Insisto, yo creo que hay que eliminar el tabú y comenzar a hablar del tema. Salvador, me parece maravilloso que estén haciendo justamente esta caminata, este movimiento. Por favor, invita a toda la gente que nos está viendo, porque necesito ser víctima de esta violencia para poder asistir. No, de ninguna manera. Esta es una caminata para todos aquellos que se sientan empáticos, humanos, mexicanos solidarios. Yo sigo creyendo que somos mucho más los buenos en este país y por eso sigo creyendo que hay que denunciar porque se puede condenar, que la justicia sí llega a las víctimas.